tal? Muy buenas tardes. Empezamos hoy de nuevo un poquito tarde, son las 2:39 y me da rabia porque tenemos por delante muchos contenidos, 3 invitados, pero muchos más asuntos de los que hablar y entre otras cosas vamos a hablar mujeres poderosas del pasado, de finales del XIX y principios del siglo XX, a través de este libro, El Jardín de las Americanas. Enseguida vamos a tener con nosotros a Cristina Oroño de forma presencial, porque además esta tarde, primera cita en nuestra agenda, la vamos a tener a las 8 dentro del Club Faro, una conferencia donde además vais a poder ampliar todas las preguntas que yo no sea capaz, porque no me dé tiempo, de hacer durante la próxima entrevista. Pero antes, dejadme saludar a Noemí Casquet, que es la autora de este primer libro que tengo en las manos, de Pirómanas. Noemí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy feliz de estar por aquí, En el caso, aunque sea de forma virtual. Ahí estamos. En el caso de Noemí nos da pena porque de momento, al menos de momento, no puede venir a Vigo a presentar el libro, pero también ella habla de mujeres fuertes, en este caso mujeres del presente y fuertes porque sabemos que lo son o lo serán, y la propuesta es que si tenemos algo que nos impide ser fuertes, lo quememos, Noemí. Efectivamente, sí, de ahí nace un poco Pirómanas, de esa necesidad de quemar las heridas, que hay veces que más que curarlas tenemos que quemarlas, que dejarlas en el pasado, que volver a transformarnos a través de ellas. Y Pirómanas es una no ficción, es un manual, una guía del fuego, donde al final, a través de 4 bloques principales, como es la identidad, el poder, el placer y el amor, pues romper con todo aquello que nos mantiene en ese piloto automático, que nos mantiene también siendo unas personas y en una performance que no somos realmente, o en nuestro interior no se conecta con eso que en realidad somos, que al final acabamos estando por y para los demás, y son aspectos obviamente de la femineidad que tenemos que quemar para volver a conectar con nuestra propia esencia. Ahora te pregunto qué cosas tenemos que quemar, pero antes, ¿cómo surge exactamente este libro? Porque sí es cierto, tú eres sexóloga, ya habías escrito sobre todo novelas eróticas, pero te conocíamos sobre todo a través de las redes sociales, donde das consejos y donde tienes infinidad, no sé el número la verdad, pero sé que es muy amplio, de seguidores y seguidoras. Pero ¿en qué momento surge la idea de este libro y surge en ti esa idea de las llamas, de quemar como concepto? Sí que es verdad que al final, bueno, yo más que sexóloga soy periodista especializada Sí. en sexualidad, porque no ejerzo nada del ámbito clínico, sino que me dedico a la divulgación en redes sociales, donde efectivamente reúno a millones de personas. Yo soy @mamacasquet en redes sociales. Y bueno, y un poco también de esas heridas que al final, en mi caso, se han ido dando a lo largo de los años, heridas que tienen que ver con el femenino directamente, y que en muchas ocasiones pensaba que estaba sola y que estaba con mis heridas individuales, y al final son heridas colectivas. Pirómanas nace realmente a finales del 2022 de una forma muy curiosa, porque fue a través de una tirada del tarot, donde, bueno, la tirada del tarot a nivel místico, un poco actualizado a través de WhatsApp. Entonces, bueno, básicamente yo estaba hablando con una tarotista de Venezuela y ella me enviaba audios de WhatsApp y yo los iba escuchando y le pregunté sobre los libros y ella me dijo: tienes que dar un cambio, tienes que ir hacia algo donde, más personal, donde muestres tus heridas. En ese momento, claro, en finales de 2022 yo me quedé un poco como, ¿qué heridas, no? Bueno, las heridas que iban a venir a lo largo de los siguientes años. Entonces yo en 2023 me diagnosticaron una celiaquía. En ese momento, mientras me estaban diagnosticando la celiaquía, que fue horroroso todo el proceso, especialmente en cuanto a salud, en ese momento justo me di cuenta que odiaba ser mujer, y no el género, sino odiaba el concepto de tener que pasar miedo por las noches, que me cueste tantísimo ciertas cosas, que se nos sexualice constantemente, que no se nos escuche, o sea, todos esos conceptos. Y de algún modo intenté buscar libros que me ayudaran y me aliviaran en todo ello, pero sin que se ejerza más la carga del sistema en el que vivimos. Y bueno, como no encontré el libro que yo tenía en mi cabeza, dije, bueno, pues es el momento de escribirlo. Y ahí está Pirómanas. Es un libro mucho más práctico para ser felices en este momento con lo que tenemos.
Hablas de, lo decías antes, hablas de diversos temas, entre otras cosas hablas del amor en contraposición al amor tóxico, pero también, y en mayúsculas, el amor propio, ¿no? Entre otras cosas, buscas 5 palabras del amor propio que pones en mayúsculas y que debemos tener todas muy presentes también. Sí, es que en muchas ocasiones al final el amor propio se nos ha llevado como a vernos en un espejo y estar todo el día diciendo, ¡buah, qué buenorra estoy, qué buenorro estoy!, ¿no? Y eso es utópico al final, porque habrá momentos en los que te veas en el espejo y que, pues, que no te gustes o porque estés en cierta fase de tu ciclo menstrual en el que te veas hinchada, etcétera, etcétera, o estés también en la menopausia, que cambia mucho todo el cuerpo, ¿no? Al final, entonces... estar con ese amor propio de tener que quererte todo el rato y verte siempre bien es absolutamente utópico. Entonces, en este libro hablo de los 5 pilares de amor propio, entre los que se encuentran pues también palabras como el autocuidado, la autocompasión, la autoadmiración, el autorrespeto, ¿sabes? O sea, son palabras que al final eso es amor propio, de eso bebe el amor propio. Cuando tú te proteges, cuando tú te cuidas, cuando tienes autocompasión de ti misma, cuando has hecho pues algunos errores o has hecho las cosas como de una forma que no te hubiese gustado hacerlas, pero al final con las herramientas que tienes pues es como lo has hecho. Entonces al final cuando te das ese abracito y dices, bueno, lo estás haciendo lo mejor posible, sigue así, yo te cuido, yo te protejo, yo estoy aquí contigo, y me compadezco de ti, ahí va un poco donde entra el amor propio. Un amor propio que es mucho más asequible para la gran mayoría de personas y que se enfrenta contra esa utopía de lo que debe ser el vernos perfectas cada mañana, todos los días de nuestra vida. Me hace gracia la palabra asequible porque das muchos consejos prácticos, además hay incluso espacios para rellenar, para poder ayudarnos entre lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos ser. Hay algún consejo económico y financiero también, te he de reconocer que lo he visto y en algunos es complicado de seguir por todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo ese consejo de reserva un 10% de tu sueldo para el ahorro y otro 10% para darte un capricho. Sabemos que hay mucha gente que no puede resolver el 10% para el ahorro, menos todavía un 10% del sueldo para dar el capricho. Entiendo que hay contraconsejos, ¿no?, para quien no pueda conseguir todo eso, que no sea una clase acomodada que realmente tenga sueldo a final de mes. Sí, bueno, en el libro justo hablo de este 10-10, pero también en el libro recojo que si no es posible un 10-10, que sea posible un 4-4 o un 2-2. Es decir, aunque sea un mínimo pequeñito de lo que tengas en tu sueldo, si puedes ahorrar 20 euros al mes, 40 euros al mes, ya es más que suficiente en ese ahorro, y después de esos 20 euros o 40 euros al mes, que puedas dártelo como un capricho o tener ese pequeño. Obviamente, entiendo que no para todo el mundo esté la regla del 10-10, por eso se ha ido adaptando en el libro a distintas personas que sí que puedan. Lo más importante al final es entender un poco el ahorro y la gestión de nuestras finanzas, en el caso especialmente de las mujeres, donde una parte de la insurrección femenina tiene muchísima relación con la revolución del dinero, es decir, con empezar a manejar nuestro dinero de la forma en la que hasta hace no mucho no hemos tenido acceso al control monetario al final. Y de algún modo también revisar mucho nuestros gastos, porque en el caso de las mujeres el mundo capitalista y el mundo del consumo es infinitamente más amplio que en el caso de los hombres, porque a nosotras se nos interfiere constantemente con la ropa, con el maquillaje, con la peluquería, con el skincare, con un montón de cuestiones que tenemos que hacer y donde son grandes fugas de nuestro dinero. De ahí que también en el libro aconsejo llevar un control de las finanzas para ver esas pequeñas fugas, especialmente a menos de 50 euros, que suelen ser pagos que no pensamos tanto y son las grandes fugas de nuestro sueldo al final o de nuestro sueldo como freelance o nuestro sueldo como personas que trabajamos por cuenta ajena. Entonces, de ahí entra la regla del 10-10,
de si es posible ahorrar un 10% y el otro 10% dedicarlo a los caprichos, perfecto, pero que si no es posible, que al menos hagas un 4% o un 4% o un 2% o un 2%, lo Y que ser sea, pero que consciente, sí que ¿no? vayas ahorrando. Y ser Importante consciente de la también el importancia premiarte. de ese capricho, porque el placer también lo pones en un punto muy elevado, y de ser consciente también de la importancia de alcanzarlo. No nos da tiempo, Noemí, porque consumimos tiempo y espacio en todo caso. Tu libro está aquí, Editorial Planeta, Noemí Casquet. Muchísimas gracias. Avísanos cuando vengas a Vigo para anunciarlo en agenda. Venga, muchísimas gracias a vosotras y felices orgasmos para esta tarde. Un abrazo enorme. Esta tarde, Gracias. esta noche o mañana por la mañana, que algunos de aquí y muchos trabajan a turnos. Además, estamos en horario infantil y de los pequeños. Vamos a hablar, en este caso, de pequeños que han participado durante esta semana en unas jornadas de prevención del acoso escolar. Sabemos que diversas series de televisión lo han puesto en el foco informativo, pero sabemos también que el acoso no es nuevo, el bullying no es nuevo. Sí es importante que ese foco vislumbre una solución. El acoso escolar lleva siendo una realidad desde hace décadas, pero sí ahora está en el foco informativo. Una buena oportunidad para revisar protocolos y, sobre todo, para afianzar a la infancia en la realidad de que sin su apoyo los acosadores pueden aislarse y perder la fuerza. Por eso los expertos apuntan a que la resolución de conflictos puede ser una buena base para trabajar en las aulas. El conflicto es parte inherente de la vida. Los niños tienen que aprender a tener conflictos y a solucionarlos. El acoso es la deriva máxima que tiene este problema. Y sí que me parece que muchas veces, más que la prevención del acoso, la activación de protocolos, lo que nos deberíamos de centrar es enseñar a esos niños y niñas a ser los ciudadanos más óptimos posibles, porque en esa resolución de conflictos no va solo los iguales, también va con su pareja en el futuro, va en el ambiente laboral y va en esa construcción de esas personitas, de esos ciudadanos que queremos en el mañana. Nos lo explica Joaquín González, de la Fundación Salma, tras una conferencia a niñas y niños de primaria en la que les explicaba el papel de los colaboradores necesarios para el acoso, en la que les explicaba cómo podían apoyar también a los acosados. Estos valores deben estar también en los hogares, al tiempo que es fundamental, apunta, que las administraciones doten económicamente los proyectos para que los protocolos funcionen, para que se puedan aplicar. Lo tienen los responsables políticos. Ellos son los que tienen la llave para hacer que las cosas sean diferentes, porque los centros están ahí, los centros requieren de personal, requieren de fondos. Estas cosas no se pueden hacer solo y exclusivamente sobre los hombros de los que están allí presentes, ni sobre los hombros de las familias. Es decir, esa es una cuestión importante. No se trata de llevar esto al centro como único responsable, sino entender la responsabilidad de la dinámica que tienen especialmente las autoridades. González presentaba a los escolares casos reales y no les ocultaba una realidad que por otro lado viven en las aulas. Acababa con la historia de Amaya, una niña valenciana de sexto de primaria internada en el área de salud mental hace un mes a consecuencia de lo vivido por el acoso de sus compañeros, porque no todas las historias que se cuentan en el cole tienen final feliz. Una cita literaria hoy a las 8 dentro del Club Faro con En el Jardín de las Americanas, un libro de Cristina Oroño, que ahora ya sí tenemos en plató. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablábamos ahora mismo, Cristina y yo, mientras veíamos esta pieza de géneros literarios. Acababa con la historia de... Hablábamos, Cristina y yo, decía, de géneros literarios, porque, claro, yo cuando empecé a leer este libro, yo siempre empiezo a leer los libros antes de ver las notas de prensa y de los resúmenes que nos envían las editoriales. No leo ni las contraportadas normalmente. Y al principio decía yo, pero qué fantástico esta historia novelada, esta novela ensayizada, y no sabía al principio, hasta después de unas páginas, ponerle nombre. En realidad es un ensayo, pero es un ensayo tan novelado, mezclas tanta información con tanto sentimiento y tantas escenas vividas que no lo parece. No sé si esto se puede decir delante de gente de la editorial. Sí, bueno, es verdad que la palabra ensayo parece que nos pone en guardia, ¿no? Sí. Parece que va a ser un libro aburrido, pesado, sesudo, si además lo escribe una profesora universitaria todavía más. Claro, es que esto puede llegar a ofenderos, ¿verdad? Es Claro. fatal. Pero bueno, en realidad el ensayo es un género muy flexible y además en este caso es un ensayo narrativo, que es un buen apellido. Correcto. Y por lo tanto lo que el lector va a encontrar es una historia real, va a aprender
en este caso sobre mujeres universitarias, feministas, pioneras, pero lo va a hacer de una manera amena, se lo van a narrar, ¿no? Literariamente, y eso es lo que hace que el ensayo narrativo sea un género que tenga cada vez más lectores también en nuestro país. Nosotros encontramos esta historia como tú buscando esos archivos de la residencia de señoritas, encontraste este Instituto Internacional, y he tenido que buscar los apuntes para buscar Instituto Internacional, que mira que el nombre es simple, porque era una institución que yo tampoco conocía. Bueno, y también incluso la residencia de señoritas, ¿no? Que tiene este nombre que a veces la gente escucha residencia de señoritas y piensan que es un lugar donde se aprendía a tomar el té o modales, y hay que recordar que era la hermana femenina de la famosa residencia de estudiantes donde estudiaron pues Lorca, Dalí, Buñuel. La de señoritas se fundó en 1915, la dirigía María de Maeztu, y por lo tanto allí estuvieron nuestras primeras universitarias, ¿no? Que iban a Madrid para poder estudiar y vivían en aquella residencia igual que lo hacían sus amigos varones. Y efectivamente yo cuando visité el archivo que se ha conservado, pues me encontré con esta historia apasionante de un grupo de americanas que llegaron a España a finales del siglo XIX, principios del XX, para luchar por la educación de las mujeres, y que mantuvieron esta amistad, estos vínculos, ¿no? Había cartas, había diarios, había un montón de huellas que me empujaron incluso a pedir una beca a la Fundación BBVA para irme a Estados Unidos para reconstruir los pasos de este grupo de americanas que estuvieron en nuestro país luchando por la educación de las mujeres. Un libro que además tú escribes precisamente a raíz de este archivo, con la voluntad de seguir archivando, porque es un libro también de memoria, ¿no? Claro, es una historia al final real, con personajes reales que se llaman Alice Gulick, Susan Huntington, Catherine Whitmore, ¿no? Estos nombres que a mí ya como profesora de literatura me parecían los de las protagonistas de novelas, ¿no? Pero que trasciende también esa dimensión histórica y se propone al menos ser una meditación sobre lo que olvidamos, lo que recordamos, lo que archivamos, lo que conservamos, ¿no? Tanto como sociedad como como individuos, ¿no? Aquí hablamos de educación femenina, hablamos del feminismo, la genealogía feminista, y eso es lo que yo me propuse hacer siguiendo las huellas de estas americanas, pero también las huellas de las feministas españolas con las que ellas se encontraron al llegar a nuestro país, ¿no? He seguido las huellas de Concepción Arenal, de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Todas ellas muy vinculadas a estas tierras, ¿no? De María de Maeztu y María Goyri, muchas de esas pioneras que empujaron y que tuvieron esos vínculos de amistad con estas otras americanas, y que ha sido, bueno, pues una historia muy bonita de descubrir, de lucha femenina, de educación, de pioneras, y que habla también de nosotras, porque al final fueron quienes nos abrieron las puertas a las que luego hemos podido también estudiar y en mi caso incluso ser profesora en esta universidad. Tú hiciste un recorrido de ida y vuelta, efectivamente encontraste aquí y visitaste aquí estos archivos, el Instituto Internacional, estuviste en ese Jardín de las Americanas, que precisamente no lo hemos dicho, pero es un jardín físico que unía las dos instituciones. Por cierto, la residencia de las señoritas, gracias a Dios, sí, en los institutos ahora se estudia. Yo recuerdo haber estudiado, sí es cierto que soy una mujer de letras, en literatura, ¿no? Esta institución ya junto a la residencia de estudiantes. Digo, recorriste este jardín físico, y esos archivos, pero no te quedaste con las ganas de ahondar en archivos de grandes instituciones estadounidenses y en ahondar, entiendo yo, en archivos también de grandes mujeres y grandes literatas y feministas, de nombres que sí que han trascendido la historia, porque sí es cierto que en España, y por eso me refería yo a los libros de literatura, hubo un parón en el feminismo. Muchas de estas mujeres que se fueron a Estados Unidos o se quedaron allí, o incluso las de las residencias de señoritas, las que pudieron ser universitarias aquí durante la República, tuvieron que emigrar a Argentina, a Venezuela o a otros países. Aquí hubo un parón en el feminismo, pero en Estados Unidos esas mujeres siguieron ese camino emprendido, ¿no? Y en esos archivos estuviste también para elaborar este libro. Sí, efectivamente, afortunadamente, como muy bien dices, desde los últimos, sobre todo 10 años, desde que se celebró el centenario de la residencia de señoritas, pues se han publicado, conocemos a Las Sin Sombrero, documentales, ¿no? Películas que tratan de las mujeres de esta época, ¿no? Y cada vez vamos conociendo más, y mi libro trata de ser una aportación más a esa conversación en curso sobre las mujeres del 27, sobre las mujeres de la Edad de Plata. Las vemos, las vivimos, estamos con ellas, ¿no? Realmente a través de estas páginas. Claro, entra en esa conversación, ¿no? Que estamos manteniendo entre distintas creadoras del mundo del cine, del mundo del teatro, del mundo de la historia, ¿no? Y efectivamente, como dices,
a pesar de no ser historiadora, me atreví con los mayores archivos que algunos de los archivos más ambiciosos, como decías, que pueden existir. Me tuve que ir hasta Smith College, ¿no?, donde además estudió Sylvia Plath, la escritora, para trabajar en esos archivos del Instituto Internacional, porque a pesar de encontrarse en España, de seguir de hecho en activo, pues sus archivos están allí desde los años 80 en una gran colección que hay sobre historia de las mujeres, y luego también estuve en los archivos de Harvard trabajando sobre fundamentalmente la primera de las americanas sobre la que trata el libro, Alice Gulick, sobre esta familia de misioneros protestantes y concretamente sobre ella. Y luego tuve un poco, pues tenía la espinita de que quería ir a Cambridge para alojarme en el cuarto propio, en el College de Girton, donde Virginia Woolf dio la conferencia, una de las conferencias que luego daría pie al cuarto propio, y también estuve investigando en los archivos de esos colleges para mujeres y en la carpetita Virginia Woolf, que cuenta cómo fue, cuando dio la conferencia, y bueno, pues efectivamente he podido, como literata, pues también me ha gustado mucho poder seguir las huellas de estas mujeres que sí han trascendido, como bien dices, Emily Dickinson, que pertenece un poco al mismo entorno de Alice Gulick, Virginia Woolf, Sylvia Plath, es decir, voy entrelazando también historias de personajes quizá un poco más anónimos, con otros mucho más conocidos, como la propia Concepción Arenal, María de Maeztu. Así que el lector, la lectora, pues se encontrará personajes que conoce más, con otros que serán un descubrimiento. ¿En cuál de ellas piensas o te inspiras cuando escribes? Pues la verdad es que todas me resultaron muy atractivas. Esta historia la encontré de golpe, como quien dice, en ese archivo, escribiendo mi libro anterior, Las que faltaban, una historia del mundo diferente, que publiqué en 2022. Y ya desde los nombres, que siempre he sido bastante sensible al poder evocador, ¿no?, de los nombres, ¿no?, Alice Gulick, Susan Huntington, Caroline Burland, pues ya me atraían Catherine Whitmore, y te diría que todas ellas, porque pues unas son educadoras, otras son activistas, otras son hispanistas, pero todas tenían este afán por la educación de las mujeres y además estaban enamoradas de España. Y yo quería contar esa historia, una historia de amistad internacional, hoy día muy necesaria, de apoyo entre mujeres, de apoyo entre países. Acabamos de nombrar a Dickinson y a Woolf. Yo me refería a cuál de ellas te gustaría emular, ¿no?, a la hora de escribir libros. No sé si alguna te inspira más que... Bueno, no, es maravilloso cómo escribe esta mujer, no se puede imaginar. Bueno, te lo agradezco mucho. La verdad que la compañía de Virginia Woolf siempre la tengo cerca. En mi libro anterior, Las que faltaban, ella me acompañaba en todos los capítulos, ¿sí?, siempre tenía algo que decir. Además de una gran novelista a la que admiro mucho, fue una de las primeras críticas literarias feministas y una gran prescriptora de libros, ¿no? Así que bueno, pues Virginia Woolf para mí lógicamente es un referente como novelista, como crítica literaria y como pionera también del feminismo. El resto de preguntas te los van a tener que hacer los espectadores y las espectadoras que vayan a las 8 al Marco, al Club Faro, a que les firmes el libro, a comentar la novela y a hacerte el resto de preguntas, eso que a mí ya no me dan tiempo, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Pues Cristina Oroño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, en el Jardín de las Americanas, una historia transatlántica 1871-1936, esta tarde a las 8. Y seguimos hablando de mujeres que logran grandes logros, en este caso, asceltas que en las últimas horas celebraban su ascenso. Una tarde de celebraciones que empezó en el Concello de Vigo con la recepción a todo el equipo y cuerpo técnico de asceltas por parte del alcalde Abel Caballero. Subir, ascender, no es una cuestión menor. Ganar no es una cuestión menor. Todo el mundo quiere ganar y subir. Y en fútbol femenino lo hicisteis vosotros. Por eso mi orgullo como alcalde de tener un equipo como vosotros. Mi orgullo. En lo personal y en lo global como una institución. Y que se trasladó posteriormente a Portadosol, donde el celtismo esperaba para sumarse a la fiesta, calurosa y sonora ovación a la llegada de asceltas. La presidenta María Mouriño no podía ocultar su felicidad ante el doble ascenso y la gran temporada de asceltas en todas sus categorías. La verdad es que súper ilusionada, ¿no? Yo creo que cerramos con broche de oro la temporada, ascenso de asceltas primer equipo, de asceltas B, infantiles campeonas, cadetes están ahí, o sea que redondo. Bueno, la afición sabe que siempre que podamos vamos a estar ahí para que nos acompañen y agradecerles el apoyo enorme, de verdad, por creer en este proyecto, por seguirlo y por demostrarle al fútbol femenino que aquí en Vigo sí que nos gusta, sí que lo apoyamos y
y creemos en él. La entrenadora del conjunto celeste, Vicky Vázquez, fue la primera en tomar la palabra para agradecer tanto cariño. Creer hasta el final, ¿no? Al final montas un equipo, partes desde cero, sabes la dificultad que tiene todo eso, que es bueno, pues muy difícil, cada una viene de un equipo diferente, personalidades, cabezas diferentes y al final, pues bueno, a base de trabajo y a base de sobre todo de creer hasta el final, yo en ese sentido soy una persona bastante cabezona y lo tenía un poco entre ceja y ceja, ¿no? Y al final pues lo conseguimos, creo que de la mejor manera posible, ganando estos 2 últimos partidos y nada, ahora nos queda disfrutarlo. Acto seguido, el turno de las capitanas, Muñi, María Calvar, María Figueiroa y Lara Martínez, que se dirigieron a la afición para mostrar su agradecimiento y destacar lo importante que han sido para ellas jornada tras jornada. El primer partido que había 6.000 personas, hasta 20 y pico partidos de liga, que lo dijimos el otro día en el vestuario, es un trabajo del día a día, de partido a partido. Creo que nos hemos ganado este ascenso, no solo por toda la repercusión mediática que está teniendo, toda la visibilidad que nos está dando el club, sino porque nosotras como jugadoras nos lo hemos ganado. Y para celebrar nunca puede faltar el himno del Celta. Oliveira dos Cenanos ponía el broche de oro a una temporada mágica para las celtas que ya mira al futuro con la ilusión de seguir creciendo y dando muchas más alegrías a todo el celtismo. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Saludamos a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo preguntas para ti. Muy bien. Y tengo un recordatorio a los espectadores y las espectadoras que es ese correo electrónico al que si quieren pueden enviarnos sus consultas. Es platoabierto@televigo.com. Repetimos, platoabierto@televigo.com es el correo electrónico que enseguida va a aparecer en sus pantallas y el que ha utilizado Carla, que nos dice que tiene una niña de solo 3 añitos y que recientemente ha notado que tiene las encías enrojecidas y que además se baba mucho. Pregunta si es normal. Pues la verdad que con 3 añitos es normal que tenga las encías enrojecidas porque ya le va a empezar a nacer sobre todo los dientes, los incisivos inferiores. Entonces lo único que al babarse más, porque se está moviéndose, está intentando pues ya erupcionar los dientes, lo que le puedo aconsejar es que vaya a la farmacia y compre una dedina de goma y que le dé un masajes a esas encías, sobre todo para aliviarle un poquito si le empieza a molestar. Pero sobre todo eso, que es normal, porque ya le van a empezar a nacer ya los dientes, sobre todo los incisivos inferiores, y es normal, con 3 añitos es normal que ya le empiezan a nacer ya esos dientes y que tenga esos síntomas de enrojecimiento, que a lo mejor tenga episodios con fiebre, ¿vale? Porque bueno, pues es un proceso de erupción que, bueno, pues la verdad que se puede controlar y eso, dándole un poquito de masajes, para que un poco pues ese proceso sea lo más rápido posible. José Antonio nos pregunta también, tengo hasta 3 preguntas, así que vamos rápido, que se nos va el tiempo. Quisiera preguntarle al doctor sobre las prótesis. ¿Existen alternativas para aquellos pacientes que poseen alergias a los metales? Nos dice que en su caso él tiene alergia al níquel. Pues la verdad que lo de las alergias a los metales es muy frecuente. ¿Sí? Que no se conozcan. Ojo, porque bueno, al níquel, pues bueno, pues sobre todo la bisutería, pues sí que tiene mucho níquel, cromo, vale, es otro cromo níquel. Entonces, dentro de la odontología, en prótesis removible, tenemos las que son de resina, que los ganchos que tienen, los ganchitos que retienen esas prótesis no son de cromo ni de níquel, son prácticamente de acero inoxidable, entonces, o de titanio en muchos de los casos, y sobre todo yo lo que no le aconsejo a este paciente pues son las prótesis esqueléticas, las que tienen toda lo que es la estructura de metal, porque sí que tienen cromo, o níquel en este caso. Si es alérgico y quiere esos esqueléticos, pues hay cromo cobalto, que ya es un poquito más caras, pues es un poquito ya es un metal más noble, una aleación más noble, o si no, bueno, los ganchos, si no quiere tener ganchos metálicos, pues hay los ganchos estéticos o incluso las prótesis que son de flex, son flexibles, que son de nylon. Entonces, en ese sentido, pues estos pacientes que tienen ese tipo de alergia, pues bueno, pues ese tipo de prótesis existen, sin metal, sin ganchos metálicos y bueno, pues es tipo nylon y de deflex, flexibles. Me parece curioso, ¿cuánta gente a la que tenéis que encargar prótesis se encuentran con que tienen alergia a posteriori?
Que no lo sepan es muy frecuente. Entonces yo lo que suelo hacer cuando me dicen es que yo cuando tomo algo metálico pues me salen pues, llagas en la boca. Entonces lo que hacemos testigos, le doy ese testigo para que por la semana vaya tocando con la boca y a ver si se encuentra peor, o si no, ya si vemos una alergia ya pues muy yo tal. nunca tomo nada metálico, o sea, es claro, pero extraño. bueno, hay muchos pacientes que tienen, a lo mejor pues, tienen miedo al titanio de los implantes o que tienen muchas alergias, sobre todo a metales de bisutería, si acaso, probamos ¿no? cosas para que, bueno, pues vemos cómo reaccionan sus pacientes, porque a veces son alérgicas desconocidas o incluso que de repente eres alérgico a algo y no lo sabes, entonces, bueno, hay que Claro, tener es mucho una cuidado. pena, ¿no? Porque la prótesis pagada, de repente te la vas a Eso poner. es. Por Pues eso. muy bien, José Antonio, por preguntar, es algo que yo conocía completamente, desconocía, quiero decir. Esther nos dice que su marido lleva una temporada que por las noches no descansa bien y que se levanta con dolores de cabeza, que nota también dolor en la mandíbula. Dice, hemos probado a utilizar un dispositivo, lo estoy leyendo literal, ¿vale? Por si acaso, hemos probado a utilizar un dispositivo que compramos un mordedor porque desconfiamos que tenga bruxismo. Es que no dice cómo o Ya. cuándo dónde lo han comprado. ¿Qué puede ser? Bueno, aquí hay... Por eso lo leo literal, porque me preocupa Sí. que no diga dónde. O sea, solo Bueno, que pero ya lo se han puede comprado. desconfiar de que puede a lo mejor comprarlo en una tienda de deportes, lo más habitual. Lo malo de todo esto es que muchos pacientes compran esos dispositivos que son protectores bucales para, sobre todo, que lo hemos hablado en el programa hace tiempo, ¿no? Pues, sobre todo deportes de contacto, que no es para tratar un bruxismo o apretamiento. Entonces, si tiene dolor de mandíbula y dolor de cabeza, sobre todo por la noche, puede haber dos motivos, que sea bruxista, obviamente, y que a lo mejor tenga un problema de apnea del sueño. Es decir, que a lo mejor no descanse bien porque tiene unos picos de apneas. Hay que saber, hay que diagnosticar ese tipo de apneas con un dispositivo que prestamos al paciente en una noche y después ya nos dice qué tipo de apneas tiene, cuántas hace por minuto. Entonces ahí diagnosticamos si hace falta un CPAP, que son las máquinas de oxígeno, que lamentablemente el lunes pasado con el apagón, pues muchos pacientes, yo me acordé de ellos porque claro, cómo pueden respirar, ¿no? Y si no, pues si no tienen tantos, sobre todo si son 30 apneas o más de 30, 50 apneas, ya es un CPAP, y si es menos de 30 apneas, usamos un dispositivo que es como una célula de bruxismo, que es para mantener adelantada la mandíbula y entonces las vías aéreas quedan desobstruidas. Lo hemos comentado en un programa hace un mes o así. Y si, bueno, si tiene el bruxismo, pues no utilizar ese tipo de férulas o protectores bucales que se compran en tiendas especializadas o por internet, porque es un dispositivo que hay que hacerlo personalizado al paciente, hay que ajustarle esa oclusión. Y claro, si una oclusión con ese aparato que es metálico, no, de plástico, que está mal ajustado, pues hace más mal que bien. Entonces, bueno, pues puedes producirte más problemas, sobre todo en ATM, de no tener un dispositivo que no está hecho a medida y que no está ajustado a la boca del paciente. Bueno, pues en este caso era Esther. Yo vuelvo a recordarles el correo electrónico, que es platoabierto@televigo.com. Los emplazo al próximo miércoles, porque repetiremos sección, volveremos a saludar a Cristian Docampo, a él también. Cris, muchísimas gracias. Pues como nada, pues siempre. estaremos el próximo miércoles. Y en realidad a ustedes, si quieren, los veo mañana. Hasta entonces.